Voy a compartir pantalla para no olvidarme de nada, de lo que está en el apunte. Y empezamos. Si se fijaron en el apunte, al final de cada unidad tienen también una parte de ejercicios. Lo que les están preguntando ahí para completar es algo parecido a lo que van a tener en el examen. Saben que el examen va a ser multiple choice, por lo tanto van a tener que elegir alguna de las respuestas que le aparecen en el examen. Es importante que entiendan todos los conceptos que se están dando en cada uno de los apuntes. Al principio en este apunte lo que describe es a qué se llama materia, y que un espacio de esa materia, una porción puede ser un cuerpo, y esos cuerpos se encuentran en distintos estados, líquido, sólido o gaseoso. Son estados de agregación de una materia, ¿sí? Después, más adelante, en el apunte, les van a explicar cuando hay cambio de estados de agregación, es decir, si algo pasa de gaseoso a líquido, de líquido a sólido, o de sólido a gaseoso, ¿cómo se llaman esos procesos? Pero va a estar en un cuadro, está más adelante en el apunte y lo vamos a ver más adelante. Todos estos cuerpos, o la materia, ocupa un espacio, y ese espacio tiene una masa, tiene un peso, tiene un volumen, y esas características son propiedades de esa parte de materia que estamos estudiando. Esas propiedades también pueden ser, más adelante lo explica, intensivas o extensivas. En el caso que estamos mencionando ahora, que es masa, volumen o peso, eso es una propiedad extensiva, es decir, que tiene que ver con la extensión de la materia que estamos estudiando. Los sistemas materiales van a estar clasificados según dos conceptos. Uno, por su relación con el entorno o con el medio ambiente, y ese sistema puede ser abierto, cerrado o aislado, o por sus propiedades, y esas propiedades pueden ser el sistema homogéneo o heterogéneo. Ahora después lo escribo en el pizarrón para que lo tengan en forma de cuadro, pero esto es algo importante que conozcan, que sepan la clasificación según el medio ambiente, con su relación con el medio ambiente, en abierto, cerrado o aislado, y según sus propiedades en homogéneo y heterogéneo. Y les explica que el sistema abierto intercambia masa y energía con su entorno, el cerrado solo intercambia energía, y el aislado no intercambia ni masa ni energía con el entorno. ¿Eso está claro? Luego, claro, profesora. bien, si lo clasifico al sistema según sus propiedades, están los homogéneos y los heterogéneos. Acá después dice que lo van a ver, se va a ver más adelante. Entonces, dejo de compartir pantalla, vamos al pizarrón y lo escribo en forma de cuadro. Puedo arreglar lo que no se vea ese reflejo. En el reflejo de la luz, ahí está mejor. Entonces, habíamos dicho que los sistemas pueden clasificarse según su relación con el medio ambiente o según sus propiedades. Y según su relación con el medio ambiente puede ser abierto, cerrado
o aislado. Aquí hay intercambio de masa y energía con el medio. Aquí hay intercambio solamente de energía, y aquí no hay ni intercambio de energía ni intercambio de masa. Y según sus propiedades puede ser homogéneo o heterogéneo. El homogéneo tiene todas, en todas partes del sistema, todas sus propiedades se mantienen constantes, son iguales. En cambio, en el sistema heterogéneo, hay alguna parte que tenga una determinada propiedad y otra parte que no tenga lo mismo que la primera parte que tuvimos en cuenta. Por ejemplo, si tengo un sistema que es, no me puedo sentar, si tengo un sistema que es un recipiente que tiene agua y aceite, ese es un sistema heterogéneo, y vamos a tener la parte que está, donde está el agua, tiene determinadas propiedades, que puede ser punto de fusión, punto de ebullición, conductividad eléctrica, que no son las mismas que en la parte donde está el aceite. Incluso la densidad del agua es distinta a la densidad del aceite. Ahí las propiedades cambian según qué parte de ese sistema estoy tomando en cuenta. Y entre la parte que está el agua y la parte que está el aceite, hay una superficie de separación que me marca claramente dónde hay determinadas características o propiedades correspondientes al aceite y las diferencias que hay con la otra parte donde está el agua. Esa superficie divide a todo el sistema en este caso, dos fases. Esa superficie, dije, divide a las dos fases. Siempre cuando tengo más de una fase, hay una superficie que separa esas dos partes del sistema. 2 o 3 partes o 4, según la cantidad de fases que exista. Aquí ya empieza a hablar de la composición del sistema y de las propiedades que tiene el sistema, y acá habla de las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Hay un video, no lo vamos a ver acá en la clase, mírenlo ustedes, y si después hay algo que dentro del video no terminan de entender, no queda claro, o tienen alguna pregunta relacionada con el video, pueden preguntarle a la clase que viene, ¿eh? Al comienzo de cada clase voy a preguntar si tienen algo para consultar de lo que se vio en la clase anterior. Con respecto a estas propiedades, vemos que dice que las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, masa, volumen, habíamos visto peso, longitud, todas esas cosas son propiedades extensivas, dependen de la cantidad de materia que haya, que esté estudiándose. En cambio, las propiedades intensivas no dependen de esa cantidad de materia. Puedo tener una cuchara de aceite o puedo tener un recipiente grande de aceite y en toda su extensión va a ser siempre las mismas características que tenga, por ejemplo, densidad, punto de ebullición, color, olor, punto de fusión. Esas son propiedades intensivas que no tienen nada que ver con la cantidad de materia que estoy estudiando. ¿Sí? Bueno, ahora menciona transformaciones. Hay transformaciones de la materia, puede ser física o puede ser química. La transformación física puede cambiar en esa transformación algunas propiedades.
pero no cambia la composición del sistema. Y un ejemplo de esta transformación física es el agua, cuando está, por ejemplo, en estado líquido, transformándose en sólido, o transformándose en estado gaseoso, o cualquiera de todas esas transformaciones, si parto de sólido, que pasa a líquido y después a gaseoso. El agua sigue siendo agua, no cambia su composición. En cambio, la transformación química sí cambia la composición. Por ejemplo, si tengo una madera que está en combustión, la madera como tal, inicialmente, tiene una composición química, luego de la combustión va a cambiar esa composición química totalmente. ¿Se entiende la diferencia entre una transformación física y una transformación química? Perdón, no sé si podrías repetir la transformación química. Sí. En la transformación química, la composición del sistema va a cambiar luego de la transformación química. Va a ser otra cosa distinta a la inicial. Y di como ejemplo una madera que sufre una combustión, que se quema, y inicialmente la madera tiene una composición química y luego de esa combustión ya pasa a ser otra cosa, no tiene la misma composición química. Otra cosa que también podría ser es, por ejemplo, el carbono con el oxígeno en la combinación. Inicialmente en el sistema tengo por un lado carbono, por el otro oxígeno, y por calor, por reacción química, se transforma en dióxido de carbono. Ahí hay una transformación química, porque el resultado final no va a tener la misma composición de carbono y de oxígeno, sino que va a tener otro componente distinto, que es el dióxido de carbono, porque sufrió una transformación química. Si lo escribo en el pizarrón, la reacción quedaría... Yo tengo carbono más oxígeno del aire, que por una transformación química da dióxido de carbono. El resultado de esa transformación química no es lo que tenía inicialmente. A diferencia de si yo considero una transformación física, agua sólida se transforma en agua líquida. Acá sigo teniendo agua. Lo que cambió es el estado de esa materia. ¿Se nota la diferencia? ¿Queda claro así? ¿O siguen teniendo Sí, dudas? ¿Mm? gracias. No, por nada. Perdón, Bueno, ¿puedo hacer una consulta? sí, sí, Cuando la transformación es física, las propiedades que cambian pueden ser tanto extensivas como intensivas. sí, sí, sí. Ah, ok, Sí, no es que porque depende. de hecho, en el agua sólida la densidad no es la misma que en el agua líquida. Y la densidad Perfecto. es una propiedad intensiva. Y también cambia el volumen, que es una propiedad extensiva. Sí, en una transformación química voy a tener cambio de las propiedades, ya sean intensivas o extensivas. ¿Sí? Bien, gracias. No me puedo guiar por eso para decir si es una transformación química o física. Lo que tengo que contar o tener en cuenta es si los componentes iniciales son iguales a los componentes finales. Puede estar en otro estado de agregación, o en otra... tener una transformación que no hace que cambie la composición química cuando estoy en una transformación física.
No sé si, a ver, quiero mirar en el... Ahora no me acuerdo exactamente lo que había como... Esperen que pasó rápido lo que tienen como ejercitación. No, acá quizás no lo den. Lo que pasa es que... bueno, después si me acuerdo les doy algunos otros ejemplos de transformaciones físicas y químicas. O quizás más adelante se explique de otra manera, no en esta unidad, sino en la unidad 2. Ahora, después, en todo caso, les mando algo aparte, ¿sí? Si encuentro algún ejemplo más para que tengan más idea. Bien. Luego habla de los estados de la materia. La materia ya puede estar en el estado sólido, líquido, gaseoso. Y para saber más o menos qué características tiene cada uno de esos estados, lo que estudiamos o lo que vemos o lo que tenemos en cuenta es que en la materia hay partículas. Esas partículas tienen movimiento, poseen fuerzas de atracción y de repulsión entre sí. Ese movimiento, esas fuerzas de atracción, esas fuerzas de repulsión van a cambiar según el estado de la materia, según sea sólido, líquido o gaseoso. Y aquí habla, por ejemplo, del agua, qué pasa cuando está en estado sólido, qué pasa cuando está en estado líquido y qué pasa cuando está en estado gaseoso. ¿Qué pasa con esas partículas que componen la materia agua? Hay fuerzas de atracción en el estado sólido, hay fuerzas de atracción entre esas partículas, la atracción predomina sobre la repulsión, las moléculas casi no se mueven, no tienen lugar para moverse porque están muy cerquita, y por eso los sólidos tienen forma y volumen definido. En cambio, en el estado líquido, hay un poco más de equilibrio entre las fuerzas de atracción y las de repulsión. Y el líquido tiene forma propia, pero está definido por el recipiente que la contiene. En realidad tiene un volumen definido por el recipiente que la contiene. En el estado gaseoso, aquí las fuerzas de repulsión son mucho mayores que las fuerzas de atracción. Hay más espacio entre las partículas y los gases no tienen un volumen ni forma propia. Esa es la diferencia entre cada una de estos tres estados de agregación de la materia, según esto que vimos: movimiento, fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión entre sí. Acá vuelve a repetir más o menos lo mismo que se vio con el agua. Acá se habla en forma general, que dice que los sólidos las moléculas se mantienen unidas, organizadas, tienen poca libertad, tienen un volumen y forma propia, presentan resistencia a la deformación, no fluyen, y las fuerzas de atracción son más fuertes que las del movimiento, las unidades ocupan un lugar definido y hay un alto ordenamiento. En el líquido no tienen una estructura tan rígida, se pueden mover libremente, las sustancias no tienen forma propia, adoptan las del recipiente, tienen volumen propio, tienen poca resistencia a la deformación, fluyen con facilidad, el volumen cambia con poca presión, son poco compresibles, tienen libertad de movimiento las partículas y la atracción, libertad de movimiento y de atracción entre partículas. Y hay un cierto agrupamiento sin ocupar posiciones fijas, a diferencia de el sólido, sí tienen posiciones fijas. Y después, por último, el gas, que tiene grandes distancias entre las moléculas,
no tienen forma propia, adoptan las del recipiente que los contiene, son compresibles, fluyen con facilidad, son menos densas, son con fuerza de atracción casi despreciable, porque predomina la fuerza de repulsión, y predomina el movimiento y un alto desorden. ¿Mm? Y acá tienen eso mismo en un cuadrito. Lo mismo que estuvimos diciendo hace un rato. ¿Hay alguna pregunta con esto? Creo que quedó claro, profesora. ¿Cómo? Para mí quedó claro. Bien. Bueno, vuelve otra vez a las transformaciones físicas y químicas. Acá, bueno, hay algo que no está demasiado claro. Esperen que leo lo que dice, y dice: se denominan transformaciones físicas cuando las sustancias que intervienen no sufren modificaciones en sus propiedades. No está claro a qué se refiere, porque después dice, no se altera la naturaleza de dicha sustancia. En realidad, lo que no se altera, no se modifica es esto, la naturaleza de la sustancia, porque las propiedades, sí, vimos que en el caso de transformación física del agua, que pasa de hielo a líquido, cambia la densidad, cambian algunas cosas, cambia el volumen. Así que esto, ojo con esto. Yo me quedaría más con que no altera la naturaleza de dicha sustancia. Y después, bueno, con transformaciones químicas vuelve a decir que convierten los reactivos o sustancias reaccionantes en productos, es decir, que cambia lo que tengo inicialmente, luego de una transformación química, cambia a otra cosa distinta. Y habla de, como ejemplo, quemar una madera, formación de agua, si parto de hidrógeno y oxígeno. Bueno, yo les había dado como ejemplo el carbono y el oxígeno, acá en este caso da hidrógeno y oxígeno, o la oxidación del hierro. Hierro en presencia de oxígeno forma el óxido férrico. Bueno, vamos a el tema cambio de estado. Habíamos visto lo que dije al comienzo de la clase, que la materia puede estar en forma sólida, líquida o gaseosa. Los cambios de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a sólido, todos esos procesos tienen nombre. Y, a ver, están en este cuadrito que está acá. Vean bien cómo se llaman cada uno de esos procesos, porque puede ser que alguna de las preguntas diga cómo se llama o cuál es el proceso para pasar de sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido. Y acá, bueno, mencionan esos procesos. Luego, el apunte les hace una diferencia entre una sustancia pura y una mezcla. Por un lado, la sustancia pura es la que tiene una composición definida y propiedades características, por ejemplo, el agua, el oro, el oxígeno. Son sistemas formados por un solo componente.
y tiene propiedades intensivas constantes que resisten toda tentativa de fraccionamiento por métodos físicos. Pueden identificarse por su apariencia, olor, color y otras propiedades. En cambio, una mezcla es una combinación de dos o más sustancias. Por ejemplo, el aire. El aire tiene nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, gases raros, partículas en suspensión. Ahí hay una mezcla de distintas sustancias. Una bebida gaseosa, el cemento, esas son mezclas. No tienen una composición constante, y esas mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, que es lo que habíamos hablado antes. Las mezclas homogéneas son uniformes, no se puede distinguir sus componentes. Por ejemplo, el aire es una mezcla, pero es homogéneo. Yo no puedo decir en qué parte del aire hay oxígeno, cuál es la parte que tiene nitrógeno, cuál es la parte que tiene dióxido de carbono. No puedo distinguir dónde está cada uno de esos componentes. Tiene una sola fase, pero tiene más de un componente. ¿Se entiende la diferencia entre cada una de estas cosas? ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? Porque esto sí es importante y esto se lo van a tomar seguro. Les van a dar una materia determinada y ustedes van a tener que decir cuántos componentes tiene, cuántas fases tiene y si es homogénea o heterogénea. ¿Mm? Eso de todos modos está en la parte final del apunte, para que ustedes contesten a algunas preguntas. Acá dice, bueno, aunque tengan una sola fase, que tiene varios componentes, por ejemplo, un sistema formado por agua, acá da otro ejemplo, agua, azúcar disuelta y alcohol. Se nos presenta como una fase líquida continua, pero no puedo diferenciar dónde está el agua, dónde está el azúcar, dónde está el alcohol. Se encuentran uniformemente distribuidos. Y las propiedades es la misma en cualquier parte del sistema. Después les habla de la fase. Se llama fase el conjunto de las partes de una mezcla que tienen iguales valores en sus propiedades intensivas. Y la superficie de discontinuidad es lo que separa una fase de la otra. ¿Mm? Por ejemplo, agua con arena. Aquí, en una mezcla de agua con arena, hay superficies que dan discontinuidad en las propiedades de esa mezcla. Y esa mezcla entonces, al tener más de una fase, es heterogénea. Dice que las porciones, cada una de esas porciones que componen esa mezcla, tiene valores de propiedades intensivas constantes. Dentro del agua, todas las partes de agua tienen la misma propiedad intensiva, y dentro de lo que es el grupo de arena, también. Hasta acá, todo lo que corresponde a mezcla homogénea, heterogénea, fase, componentes, ¿está claro? ¿Hay alguna pregunta? Porque ahora pasa a definir cómo se separan las mezclas. Esto lo voy a escribir en el pizarrón, después lo vemos acá en el apunte. En el apunte hay detalla distintas formas de separación de mezclas
y habla primero de separación sólido-sólido. Y menciona tamización, imantación, tría y levigación. Tamización es hacer pasar por una especie de colador algo que tiene dos sustancias sólidas de distinto diámetro, y pasarán las más finas primero y quedarán retenidas en la parte superior del tamiz en las partes más gruesas. Imantación es cuando tengo algo que tiene hierro o capacidad de ser, por ejemplo, alfileres, algo que tiene metal con hierro. Con un imán puedo ayudar a separar la parte de esa sustancia que tiene hierro del resto de otras cosas. Si tengo una mezcla de arena con alfileres, con un imán puedo ir separando todos los alfileres más rápido que si lo tengo que hacer con la mano uno por uno. Y de esa forma estaría separando los alfileres de la arena, por ejemplo. Tría ahí ya es algo más manual, con pinzas, ir separando las cosas que tienen características iguales. Y la levigación es un arrastre con una corriente de agua, que hace que las partículas más chiquitas, más livianas, sean arrastradas por el agua y queden en esa mezcla, quede retenido, quede decantado las partes más pesadas. Si tengo una mezcla sólido-líquido, tengo centrifugación, filtración, o flotación. Por centrifugación, separo el líquido del sólido. Al centrifugar a alta revolución, queda en la parte inferior de un recipiente todo lo que sea sólido y va a quedar en la parte superior el líquido. Por filtración uso un filtro y bueno, va a quedar en el filtro la parte sólida y va a pasar el líquido. Y por flotación, bueno, dejo que, por ejemplo, si tengo corcho y agua, el corcho va a estar flotando y lo voy a poder separar fácilmente. Y si tengo líquido-líquido, decantación, flotación, evaporación, destilación. Por decantación, se usan, en el apunte está el dibujito, a ver, soy muy mala dibujando, pero están las ampollas de decantación que tienen un robinete. Se coloca el líquido en la ampolla y puede haber una superficie que me da la separación de un líquido por la parte superior y de otro líquido distinto en la parte inferior. Hago pasar por un
tubito muy finito, todo este líquido hasta que llega a la parte de donde veo la superficie esa que separa un líquido del otro, y corto ahí el fraccionar las dos partes que tenga. Por ejemplo, si tengo aceite y agua. Si tengo un solvente que no sea miscible con agua, también puedo hacer lo mismo. Después, bueno, por flotación, en un recipiente se deja también que se separen bien las dos fases, y con como una especie de pera de goma o algo así que tome la parte superior, puedo ir sacando la parte superior de esa mezcla, y que quede después la parte que está por debajo, al estar separadas las dos fases. Esto es siempre y cuando haya una buena separación de fases. Si tengo dos líquidos que están totalmente juntos, que forman una sola fase, puedo buscar que se evapore uno de ellos. Por ejemplo, a ver, si tengo, bueno, no es el caso de líquido-líquido, en el caso de sal y agua, no es líquido-líquido, puedo usar evaporación, hago que se evapore el agua y me va a quedar en el recipiente la sal. En el caso de la destilación, si tengo cosas que tienen punto de ebullición más o menos cercano, voy a usar una destilación, precisamente una destilación fraccionada es lo mejor. A una determinada temperatura va a destilar la de menor temperatura, y después cuando ya veo que la temperatura aumenta, separo la otra parte del líquido. En el apunte están las explicaciones de esas formas de destilación. Que la destilación puede ser simple o fraccionada. A ver, volvamos al apunte. Bueno, acá les explican y hay dibujitos, fotos de cada una de esas formas de separación que estuvimos mencionando. Acá estarían las ampollas de decantación, donde se ve las dos fases y se hace pasar por este tubito hasta separar una de las dos fases. Van a tener un video que también les explica lo mismo. Evaporación, destilación. Habla de la destilación simple y la fraccionada. Y ahora vamos al método de cromatografía. Cromatografía también es un método de separación. En este caso, como ejemplo, les da, en el dibujito que vemos acá, en cada uno de estos puntitos que están acá abajo, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, esta parte que está acá abajo, se pusieron 6 tintas diferentes. Esto es una placa, acá dice que es papel secante, a veces se usa una placa de sílica gel. Se lo sumerge en una mezcla de solventes, y esa mezcla de solventes va a ascender por capilaridad, va a ir subiendo, porque el papel o la sílica gel va a absorber ese solvente, y va a arrastrar los distintos componentes de la tinta. Y ustedes ven que acá va separándose los colorantes que tiene la tinta. Cada una de estas tintas es distinta porque tiene una composición totalmente distinta. Esto se usa, ustedes son de la comisión de calígrafos, ¿no? Esto se usa mucho para hacer un análisis químico de tintas. Se los cuento porque yo trabajé haciendo eso. Yo soy licenciada en química, trabajé 22 años como perito químico en Policía Federal, en la parte de policía científica, y una de las cosas que yo hacía era análisis químico de tintas, de documentos adulterados. En esta foto que está acá,
acá se debe haber puesto un poquito de tinta directamente de la lapicera o del recipiente donde esté la tinta. En el caso de documentos, no pueden hacer eso. Ustedes no van a tener la tinta o excepcionalmente van a tener la lapicera para poder comparar escrituras. En el caso de documentos, ustedes van a tener trazos y tienen que analizar trazos, y a veces esos trazos son muy chiquitos. Por ejemplo, si un número 3 fue transformado en un 8, o un número 3 fue transformado en un 9, y se agregó con otra tinta distinta, pero que a simple vista se ve igual, y no se notan las diferencias. Una forma de identificar si se hizo con una tinta diferente es hacer una cromatografía, y para eso se tiene que sacar un pequeño circulito chiquitito de 1 milímetro de diámetro donde esté esa escritura. Y con eso solo se tiene que hacer el análisis químico de las tintas. No se dispone de mucho más, hay que dejar parte del documento que no esté muy alterado, porque por si se sigue queriendo hacer trabajos, siempre se va a trabajar la parte física antes que la parte química, y entonces van a tener muy poco, y no van a ver esto que ustedes tienen acá en este dibujito. Dejo de compartir esta pantalla para mostrarles realmente lo que se ve cuando se hace una cromatografía de tintas en documentos. A ver. Bueno, acá, esto es la cuba cromatográfica que les decía que, es decir, la placa de sílica gel que se usa, y acá se pone en una cuba cromatográfica. Esto de vidrio es una cuba cromatográfica, acá abajo se pone el solvente, y cuando termina de correr, lo que se ve es esto. Yo acá les marqué con negro, con flechitas negras, cada una de las siembras que se hizo. Se llama siembras, colocar el pedacito de papel acá, y se transfiere con solvente sobre esa placa. Se coloca acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muestras. Se hace ascender el solvente, y esto es lo que después alcanzo a ver con el trazo solamente. Y puedo decir, por ejemplo, que esta tinta es igual a esta, no igual a esta, aunque se parecen en esta parte, en los componentes, hay algo que quedó acá abajo en donde yo puse la muestra, que en estas otras dos no están, perdón, estas y esta no están. Acá hay violetas, pero hay acá, ¿alcanzan a ver que hay un amarillo? Y esta, bueno, tiene violetas, pero tiene otro amarillo acá arriba. Estas son distintas tintas y se logra ver bastante bien la diferencia. Bueno, esto es a título informativo, nada más que eso. Bueno, vuelvo otra vez al apunte. Y otra forma de separar una mezcla de cosas es por electroforesis. En la electroforesis, la electricidad, la corriente eléctrica, hace que se separen las distintas sustancias por su conductividad eléctrica. Por su conductividad eléctrica y por su peso también. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No, profesora, yo creo que quedó claro. Bueno, vamos a elementos y compuestos. ¿A qué llamo elementos y a qué llamo compuestos? Los elementos son sustancias que están formadas por una sola clase de átomos. Una sola clase de átomos. Por ejemplo, carbono, hierro, oro, plomo. Estos son elementos atómicos, tienen un solo átomo. O elementos moleculares. Acá este oxígeno 2, el 2 tendría que estar acá abajo, que es el oxígeno que nosotros encontramos en el aire, que son dos átomos juntos, forman una molécula.
o azufre 8, o fósforo 4. Estos son moléculas, pero que están formadas por un conjunto de átomos iguales entre sí. Estos son entonces elementos. Tanto estos que están acá, hierro, carbono, hierro, oro y plomo, o estos que están acá, que es el oxígeno, el azufre con 8 átomos de azufre, o el fósforo con 4 átomos de fósforo. Y después están los compuestos que tienen más de un átomo. Por ejemplo, el agua, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, o esto que está acá es el ácido sulfúrico. Esos son compuestos. A ver qué dice. El agua se puede formar por la combustión de hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. Bueno, es una acotación de esos. La descomposición de compuestos. Un compuesto mantiene su identidad durante la transformación física, pero no puede descomponerse en sus elementos constituyentes mediante una transformación química. No, esto es algo a título informativo y creo que esto se termina. Sí, se termina. Y después viene toda la parte de ejercitación. Esto de ejercitación, háganlo ustedes. Tienen los resultados. Están, no sé si lo vieron en el apunte, que tienen resultados de todas las ejercitaciones. ¿Lo vieron o no? ¿Hay alguien que no vio, que no sabe dónde está? No, sí vi el ítem, pero no ingresé para ver los resultados. Bueno, como intentar hacerlo para ver bien y después, bueno. Como el resultado lo tienen ustedes, piénsenlo sin mirar el resultado, háganlo, busquen después el resultado. Si difiere y se dan cuenta, sí, me equivoqué, no tuve en cuenta tal cosa o tal otra, bien. Si hay algo que no terminan de entender, lo vemos la clase que viene. Me cuentan, hice tal cosa, yo pensé que era tal resultado, pero vi que no, que había otra respuesta distinta, y si quieren lo discutimos. Lo hacemos esto al comienzo de la clase antes de dar la segunda unidad. ¿Sí? De todos modos, si ustedes quieren adelantarse y preguntarme cualquier cosa, pueden hacerlo por el foro o por correo interno. Cualquiera de esas dos opciones pueden consultarme. Si lo hacen por el foro, es algo que lo van a ver todos. Si lo hacen por correo interno, solamente me entero yo que están preguntando algo. Si lo hacen por correo interno y hay otra persona que ve lo que alguien preguntó y tiene una respuesta, puede contestar. O puede agregar otra duda más a lo que ya alguien dijo. ¿Sí? Es más interesante si lo hacen por el foro. Pero bueno, la elección es de ustedes, cómo consultarme. Y pueden hacerlo antes de que llegue la próxima clase. ¿Alguna consulta, alguna cosa más antes de que terminemos la clase de hoy? Profesora, yo tenía una consulta, Sí. bueno, y un comentario, que las respuestas a los ejercicios están en otro documento, digo, para el que le sirve Sí, esa sí, información. sí. La consulta era con respecto a esta técnica que usted comentó de la cromatografía. Por lo que entendí, es una técnica destructiva, ¿no? Del material original. Por lo general, todos los métodos químicos son destructivos. Ajá. Entonces, todos los métodos químicos de análisis, por lo general, son destructivos. Cuando tienen un caso de esas características, primero se hace un análisis físico de un documento
porque todos los análisis físicos no son destructivos, son de Ajá. observación, son de sacar fotos, documentar algo, ver qué pasa con luz ultravioleta, luz infrarroja, con instrumental que aumente y que se vea el trazo más definido, y luego recién, como última instancia, se hace un análisis químico, y para eso se tiene que pedir autorización en el juzgado para poder hacerlo, porque el juez tiene que saber que uno está haciendo algo que va a destruir parte del documento o parte del trazo. A veces es un pequeño trazo que tiene que estudiarse y si se saca para hacer el análisis no se vuelve a tener más. Entonces el juez tiene que estar enterado y dar el visto bueno de que se quiera hacer eso, ¿sí? Bien, gracias. Muy interesante. Profe, yo tengo otra duda. Sí, No sé si nos podría dar un ejemplo del método de electroforesis, porque no me quedó muy claro. Que se eh, distingue por su peso y por su conductividad eléctrica. ¿Cómo es eso? eso es para hacer determinadas cosas. La electroforesis se usa bastante en análisis clínicos, eh, para determinar proteínas o, a ver, qué otra cosa. Yo no soy bioquímica, yo soy química, entonces de eso, de partes de análisis clínicos no sé demasiado, pero sé que se usa para hacer análisis de proteínas y se coloca una muestra, ya sea de sangre, de orina, de alguna muestra que se haya sacado y se coloca en un determinado lugar, en un punto chiquito de una placa también, como si fuese la de la cromatografía, pero esta va a tener una posición plana. Se coloca en un medio que es salino, una solución fisiológica. La solución fisiológica es agua y sal. Y se hace pasar corriente eléctrica. Según el peso de esas proteínas y según la carga eléctrica o la característica de conducción eléctrica que tenga esa proteína, va a permitir que se traslade hacia el polo positivo o se quede hacia el polo negativo, y así se van a ir separando las proteínas. Después, una vez que se termina se lo deja un determinado tiempo, que cada procedimiento tiene un tiempo estipulado, pongámosle 1 hora, cuando uno saca la placa en realidad no se ve nada. Lo que después tiene que hacerse es revelarse esa placa. Se le tiene que tirar un reactivo. Que yo conozca, una de las cosas que se usa es ninidrina, pero esto no se lo van a tomar aparte cómo se hace, es nada más que se los estoy contando para que tengan idea. Y esa sustancia va a hacer que se coloreen las distintas proteínas y se vean en distintos lugares. Si puedo, a ver, me lo voy a anotar para buscarlo y ponerles una foto de cómo queda una separación por electroforesis. De todos modos, Muchas gracias. no, por nada, no le van a pedir que ustedes sepan más de lo que está en el apunte. Es decir, cuando en el apunte no se describe mucho un método, se comenta nada más y se da un pequeño ejemplo o unas características, ustedes necesitan saber solamente eso, no más que eso. Les comenté lo de la cromatografía porque, bueno, me pareció que podía llegar a serles interesante a ustedes conocer cómo se hace un análisis químico de tintas y que además no es justamente lo que ven en el apunte, ese dibujito, lo que les aparece a ustedes si quieren hacer un análisis de tintas, porque lo que se trabaja cuando es un documento adulterado es con un trazo, y ahí la cantidad de tinta es muy, muy poca la que se dispone. Bueno,
Le hago una pregunta en la separación y mezcla. Ahí anotó en el pizarrón. No entiendo su letra en líquido. ¿Cuál de ellas? En líquido. ¿Pero qué es lo que...? Todo pensado. Lo que dice, solo entiendo. Decantación, flotación, evaporación y destilación. Está en el apunte. Bueno, gracias. Por nada. Sí, yo, más informativo lo mío. De ansiosa nada más. Quizás en la última clase podemos hacer como un resumen de los temas que se van a tomar en el examen, quizás para no estudiar esto de electroforesis, que quizás, no sé, nos matamos por entender eso y es algo que no se va a tomar en el examen. ¿Se puede hacer eso? Como decir, bueno, estos son los temas que deben prestar atención que se va a tomar en el examen. Bueno, eso es lo que les decía. Ustedes tienen en total 4 clases antes del examen y tienen 3 unidades. La última clase es la clase de integración, en donde ahí se va a juntar todo lo que se vio. Pueden volver a preguntar cosas que le hayan quedado dudas y vamos a ver un poco más algo relacionado con el examen. Eso se hace en la última clase, la clase de integración. Perfecto, ¿Sí? gracias. No, por nada.